Buenos días, hoy vamos a hablar de la novela más nueva, podríamos quizá decir novela actual. Em, entonces, vamos a hablar de obras que se publican desde el año 2000 en adelante, ¿no? Y vamos a llegar prácticamente casi hasta las obras más actuales. Em, Bien, entonces, con este tipo de literatura es un poco complicado porque tenemos poca distancia y tenemos poca perspectiva. Entonces puede ser difícil orientarse en las obras que se publican o que se están publicando porque carecemos de perspectiva. Entonces puede ser complicado, ¿no? Orientarse y también buscar información sobre estos autores y sobre estas obras. Vamos aquí hoy os voy a dar algunos datos o algunas observaciones básicas y también os voy a dar algunos consejos qué es lo que podéis leer si os interesa este tema. Lo básico, donde podéis encontrar más información así como básica, es este libro que seguramente conocéis, que lo publicó Juan con el profesor Forbelski hace ya algunos años, y donde Juan tiene un capítulo bastante largo sobre la novela más nueva, ¿no? O sea, sobre este tema del que estamos hablando. Así que si necesitáis información básica, pues la tenéis en este libro, en ese capítulo. Uno de los autores de los que vamos a hablar hoy es Vicente Luis Mora, y él es autor de novelas, vamos a comentarlo, pero también es autor de ensayos y escribe ensayos sobre la literatura más nueva. Así que esto también puede ser muy interesante para vosotros. Por ejemplo, tiene este libro, este ensayo que se llama El lecto-espectador, ¿no? O sea, que es una mezcla de la palabra lector y espectador, porque aquí uno de los temas del que el autor habla es la relación entre la literatura y la imagen, la relación entre la literatura y los media, o los medios más modernos, ¿no? Los medios digitales, internet, etcétera, ¿no? Entonces puede ser interesante para leerlo. Y aparte de este ensayo, también tiene otro que se llama La luz nueva. Es un ensayo publicado en el año 2007, donde habla de esta literatura más moderna, más nueva, y la divide en tres grandes grupos o tres grandes corrientes. Así que podemos de momento seguir esa división, esa terminología, porque puede ser útil, ¿no? Puede ser útil para que uno se oriente, ¿no? en los autores y en las obras. Bien, entonces Vicente Luis Mora dice que, o divide todas esas obras en tres grupos. El primero es la novela moderna tardía, ¿no? Que conserva, que en alguna forma todavía representa la narrativa un poco más clásica, ¿no? Que puede ser fragmentaria, porque vamos a ver que una de las características de estas obras más modernas es el fragmentarismo, ¿no? Entonces, esta novela moderna tardía puede ser ya fragmentaria, ¿no? Puede ya tener esa característica del fragmentarismo, pero no es exactamente experimental, ¿no? Mantiene algo clásico, ¿no? Para llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, mantiene la trama, ¿no? Lo narrativo, digamos, cuenta una historia. Mantiene la psicología de los personajes. Y de alguna forma, esta novela, lo que Vicente Luis Mora llama novela moderna tardía, se enlaza con las novelas de los años 70 y 80, ¿no? Con autores como Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías o incluso Adelaida García Morales, ¿no? De la que hablamos en la última clase. Pues esta novela moderna tardía enlaza con este tipo de literatura.
¿no? Quizá es más va un poco más allá, ¿no? Es más, por ejemplo, es más fragmentaria, ¿no? Pero mantiene algunas de estas características de la novela anterior. Pues en este primer grupo podríamos incluir algunas obras de Enrique Vilamatas, Javier Cercas o, por ejemplo, David Trueba, ¿no? Entonces, eso es lo que sería la novela moderna tardía, que como que da un paso más hacia lo más nuevo, pero todavía mantiene, de alguna manera, mantiene las características y el estilo de las novelas anteriores. Bien, entonces nosotros no vamos a hablar de estas obras, nosotros vamos a hablar de lo más nuevo, de lo más moderno, un poco más experimental, ¿no? Que ella busca caminos nuevos. Y aquí Vicente Luis Mora distingue dos grupos, la novela postmoderna y luego un grupo que él llama Pangea. Entonces la novela, ¿no? Y que son como dos corrientes relacionadas, como si fueran familia, que tienen muchas cosas parecidas, pero Pangea todavía es un poco más experimental o más, va un poco más allá todavía, ¿no? Entonces, la novela postmoderna, pues es una novela que ya busca nuevos caminos, rechaza la psicología de los personajes, no hace eso, ¿no? No analiza la psicología de los personajes, no le interesa, digamos, lo narrativo, ¿no? No le interesa contar una historia explícitamente. Es muy fragmentaria, ¿no? Trabaja con fragmentos. El discurso del texto está dividido en fragmentos, son como novelas, como si fueran mosaicos, ¿no? Mosaicos de diferentes fragmentos. También rechaza la diferencia entre la cultura alta y la cultura baja, ¿no? O sea, lo mezcla todo. Se puede jugar o puede referirse a Cervantes y también a un cómic, ¿no? No hace diferencia, no dice que uno es mejor que lo uno es mejor que lo otro. Entonces lo mezcla todo, ¿no? Y adopta esas formas o hace alusiones a la cultura, digamos, más popular, ¿no? A la televisión, a internet, a medios de comunicación, etc. Eso debería sonaros, debería ya sonaros como algo familiar, y si os acordáis, algo así ya habíamos visto hace bastante tiempo en la poesía de los novísimos, ¿no? A los novísimos la poesía también les gustaba hacer referencias a películas, a diferentes géneros, ¿no? Hacer ese hibridismo, hacer alusiones, ¿no? A cultura alta, cultura baja, mezclarlo todo, ¿no? Entonces, en algunos aspectos eso ya había pasado, ¿no? en la literatura, en la poesía de los novísimos. Bien, entonces aquí en este grupo o en esta corriente de la literatura postmoderna podríamos incluir algunas obras de Enrique Vilamatas, algunas obras obras de Manuel Vilas, o también las obras o las novelas de Juan Francisco Ferrer. Y el último grupo que distingue Vicente Luis Mora en ese ensayo es lo que él llama Pangea. Y ese grupo o esas obras son muy parecidas, ¿no? a lo anterior, a lo que acabamos de decir, pero todavía dan un paso más allá y realmente traen a la página del libro, traen las formas que sacan de otros medios de comunicación. Por ejemplo, traen formas de mensajes electrónicos, emails, conversaciones de chat, ¿no? Todo eso lo traen a la página, ¿no? Como que traen esas formas, esos
géneros, se puede decir, lo adoptan y lo traen a la página, lo traen a la novela, ¿no? Entonces, claro, es una tendencia que en realidad está todavía en desarrollo, ¿no? Podríamos decir, porque son realmente obras muy nuevas. Entonces aquí podríamos incluir, por ejemplo, a Javier Fernández o Vicente Luis Mora, ¿no? El propio autor de este ensayo, ¿no? donde hace esta división. Bien, entonces esto, claro, está bien, ¿no? Podemos seguir esta terminología y esta división porque nos puede ayudar realmente a orientarnos, pero claro, hay que entender que en realidad no son tres grupos separados, ¿no? sino que más bien son como corrientes o como tendencias. Y algunos autores tienen unas obras más experimentales, ¿no? Que por ejemplo corresponderían al grupo Pangea, pero luego tienen otras obras que a lo mejor corresponderían más bien al grupo de la novela postmoderna, ¿no? O sea que depende de cada obra e incluso de un autor o un autor pueden evidentemente, ¿no? escribir obras de diferentes características, ¿no? O sea que realmente no hay que entenderlo como tres grupos separados, sino como más bien corrientes que están en desarrollo además, ¿no? Porque es algo muy nuevo y actual, ¿no? Entonces es como si hubiera dos polos y entre esos dos polos gravitan o se mueven los autores y las obras, ¿no? Entonces uno de los polos es la novela moderna tardía, que conserva la narrativa, la trama, la psicología, aunque puede ser fragmentaria, ¿no? Eso sería la novela moderna tardía, que es un poco más clásica, y el otro extremo es una novela muy postmoderna, muy experimental, las obras del grupo Pangea, que realmente experimentan también con la forma, ¿no? y juegan con la forma del género. Bien, entonces, dicho esto, podemos hablar un poco más de la novela postmoderna, ¿no? Claro, ya repito, ¿no? que es difícil con tan poca distancia y con tan poca perspectiva incluso elegir un nombre, ¿no? Porque, claro, la palabra postmoderno en realidad puede significar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar esta palabra para referirnos a las novelas que se publican en la primera década del milenio, ¿no? de 2000. Y que, claro y lo postmoderno, digamos, no está solamente en la temática, en los temas de las novelas, sino también en la estructura, ¿no? La estructura de las obras cambia. Entonces, estas novelas de los años 2000 se las llama novelas postmodernas. También a veces se utiliza la expresión generación nocilla, que viene de una trilogía del autor Agustín Fernández Mayo, que escribe 3 novelas con esa palabra, nocilla. Así que a veces también y voy a explicarlo dentro de un momento, así que a veces también se utiliza ese nombre, generación nocilla. También a veces se utiliza la expresión postnovela o incluso postliteratura, como que es una expresión que todavía va más allá, ¿no? No es solo postmoderno, sino que también es postnovela, porque claro, los textos, como vais a ver, son muy diferentes, ¿no? Son experimentales. O también otro nombre que puede recibir este grupo de autores o este grupo de obras es mutantes. Mutantes, y eso viene del título de una antología que se publicó en el año 2007,
La antología se llama Mutantes, narrativa española de última generación. Y en la antología están incluidos Javier Fernández, Vicente Luis Mora y Agustín Fernández Mayo. Bien, entonces esta novela postmoderna o esta postnovela, si queremos, claro, ya repito un poco ya lo que he dicho, es muy fragmentaria, le gusta el hibridismo de géneros, o sea, le gusta mezclar cosas, se relaciona mucho con la cultura pop, con la cultura popular, ¿no? Sobre todo con las tecnologías más nuevas, con las redes sociales, con lo que hay en internet. Y claro, aceptan la cultura popular como influencia y como referencia, pero al mismo tiempo lo transforman y experimentan con ello, ¿no? O sea que también los autores mantienen cierta distancia con respecto a estos géneros o estos medios de comunicación más nuevos, ¿no? Y lo adoptan, pero también lo transforman, ¿no? Para expresar algo. ¿No? Y otro rasgo quizá es también la conciencia de que el escritor o el intelectual ha perdido la posición privilegiada, ¿no? que tenía, porque en el mundo postmoderno, claro, todos tenemos la palabra, todos tenemos una voz y todos podemos opinar, hablar, publicar, ¿no? Porque hoy en día, claro, es muy fácil en internet publicar lo que quieras, ¿no? En las redes sociales, cada uno puede opinar, cada uno puede volverse en transformarse o convertirse en una autoridad o en ¿no? en alguien famoso, ¿no? que da sus opiniones y la gente lo sigue, ¿no? Eso es muy fácil hoy en día y lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces el intelectual o el escritor ha perdido ese privilegio que tenía antes, ¿no? Porque hoy en día ese privilegio ya es de todo el mundo, ¿no? Entonces también ese rasgo, ¿no? De esa conciencia de haber perdido esa posición, ¿no? Y de ser como marginal, ¿no? El escritor es marginal, ¿no? En ese sentido. Bien, claro, y cuando Vicente Luis Mora habla de Pangea, del grupo Pangea, claro, allí quizá la diferencia es que esas obras realmente incluyen al libro las formas y los géneros más nuevos y a veces juegan con lo electrónico. Y hay algunas obras que se publican de manera electrónica y que juegan con esto. Por ejemplo, hay una novela, o es una especie de diario ficticio, el autor se llama Félix Ramírez y la novela se llama Trincheras de Mequinenza, que es un libro publicado en internet donde hay mapas, fotos, imágenes, donde el lector puede hacer clic en algunas palabras, ¿no? Y aparecen otros textos, ¿no? Entonces es una especie de red de textos y depende mucho del lector cómo quiera leer el texto, ¿no? Si realmente quiere ver las fotos, los mapas, si quiere ver los textos adicionales o no, ¿no? Entonces es como si fuera una obra en construcción, ¿no? Y depende del lector qué hace con ese material, ¿no? Entonces, entonces eso ya es una cosa muy, digamos, muy experimental, ¿no? Y curiosa, donde se incluye todo ese aspecto más moderno, más nuevo dentro de la obra, ¿no? Entonces, y esa palabra Pangea, claro, expresa esa conexión, ¿no?
que tenemos gracias a Internet, ¿no? Que la conexión entre las culturas, el mundo está conectado, ¿no? Todo está lejos y cerca al mismo tiempo, ¿no? Porque todos estamos como conectados, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, vivimos en un mundo muy desorientado, ¿no? Porque todos tenemos acceso a muchísima información, nos vienen de todos lados, nos vienen muchas imágenes, ¿no? Entonces es un mundo muy desorientador, ¿no? Donde el lector o el espectador realmente se puede perder entre tanta información, tantos textos y tantas imágenes. Bien, entonces podemos hablar de algunos autores para que tengáis algún ejemplo y ya digo que no hay que entender esa novela postmoderna y lo que Vicente Luis Mora llama Pangea, no hay que entenderlo como algo separado, ¿no? Sino como dos cosas muy parecidas y que además están todavía en marcha y en desarrollo. Bien, entonces algunos ejemplos, algunos autores, por ejemplo Juan Francisco Ferrer. Bueno, primero, como veis, los autores, claro, son nacidos en los años 60 o 70, ¿no? Y las obras que tenéis, que os doy aquí como ejemplo, son obras publicadas en la primera década del milenio. Entonces, Juan Francisco Ferrer, por ejemplo, con la novela Providence, del año 2000, donde hay una especie de perspectiva del mundo como videojuego, ¿no? Como si fuera casi alegórico, ¿no? El mundo real como videojuego, ¿no? Es una visión así como medio apocalíptica, también crítica del mundo real actual, ¿no? Lo relaciona con el mundo de los videojuegos. Luego, Agustín Fernández Mayo, Proyecto Nocilla, ya lo he dicho, es una trilogía de novelas que se publicaron entre el año 2006 y 2009. Las novelas se llaman Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab. Claro, Nocilla es en España es lo que nosotros llamamos Nutella, ¿no? Ese chocolate para untarlo en el pan, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso en español se llama nocilla. Entonces por una parte hace referencia a eso, nocilla, y también es una canción de un grupo punk, de un grupo de punk, que bueno, yo no conozco la canción, pero podéis quizá buscarla para tener la referencia, ¿no? O sea que hace referencia a todo eso. Y son novelas construidas con fragmentos de textos, con pensamientos y discursos de diferentes personajes, donde hay alguna historia mínima que se puede reconstruir, pero realmente es algo mínimo, ¿no? Que es como un mosaico de cosas, donde aparecen y reaparecen personajes con algunas historias, pero es como una especie de mosaico. Luego, Manuel Vilas, que además es amigo de Agustín Fernández Mayo, y con la novela España del año 2008, y luego la novela El luminoso regalo del 2013. Entonces, España, por ejemplo, también es una novela muy fragmentaria que además incluye fotografías. A Manuel Vilas le gusta incluir fotografías en las páginas, ¿no? Juega con la dimensión o con la relación entre la imagen y el texto. Y le gusta en sus obras muchas veces aparecen personajes famosos reales con los que el autor juega, ¿no? Hace una especie de juego con humor, ¿no? Con mucha ironía. Y muchas veces como que los
desmitifica, ¿no? Esos personajes que son como míticos, ¿no? Que son como los ídolos de nuestra época, de nuestros tiempos, pues él los coge, los transforma en sus obras, lo juega con ellos y los desmitifica. Y luego esta novela, El luminoso regalo, es curioso. Yo no la he leído, no la conozco, así que eso tendríais que mirarlo, leerla y verlo vosotros. Es una novela donde, por lo visto, vuelve un poco a un estilo un poco menos experimental, menos fragmentario, ¿no? Sigue siendo nueva, o sea, no es una novela clásica, pero como que mantiene personajes con una cierta psicología y mantiene una historia, ¿no? O sea, que como si con esa novela diera un paso hacia atrás un poco, ¿no? Así que eso sería seguramente interesante leerlo, ¿no? Compararlo con otras obras suyas y mirar las diferencias, ¿no? Así que si os interesa os lo recomiendo. Luego tenemos este autor, Félix Ramírez, Trincheras de Mequinenza, que es esa novela electrónica, ¿no? A veces se dice literatura electrónica. Novela electrónica es un diario de batalla, una batalla de la Guerra Civil Española, ¿no? Es un diario ficticio de la Guerra Civil Española que cuenta una batalla en el año 38 y claro, incluye, ¿no? Mapas, fotografías, otros textos, ¿no? etc. Es como un pequeño laberinto donde el lector puede elegir lo que quiere ver y lo que quiere leer y lo que no quiere. Está disponible online, en internet, así que lo podéis mirar si os interesa. Y luego el último autor, Vicente Luis Mora, que en sus obras realmente adopta, ¿no? O mimetiza, ¿no? Se mimetiza con lo más moderno, con los medios digitales y con las redes sociales, ¿no? Entonces adopta las páginas, fragmentos de chats, emails, ¿no? Entonces realmente hace un caleidoscopio de cosas también, es un mosaico, ¿no? de fragmentos de diferentes discursos, pensamientos, apuntes, emails de diferentes personajes. Esto es la novela España de Manuel Vilas, y de Vicente Luis Mora. La que os recomiendo sobre todo es esta obra circular que tiene dos versiones de momento, pero creo que el autor tenía planeado escribir otra versión más. La obra primero se publicó en el año 2003 y se llamaba Circular 03. Y luego publica esta versión Circular 07 a las afueras. Bueno, entonces esta obra es fantástica. A mí me encantó cuando la leí. Me parece una de las cosas realmente más bonitas que he leído últimamente, ¿no? Me parece fantástica, ¿no? Y es un mosaico de fragmentos de diferentes géneros. Hay pequeños discursos, conversaciones, diálogos, mensajes, etc., ¿no? Entonces hay un personaje que pasa por Madrid, primero en el metro, y lo ve todo, ¿no? Lo ve a los demás, escucha lo que la gente habla, lo que la gente se dice, y como que, ¿no? mira la ciudad. Y el personaje, ¿no? Casi se podría decir que el personaje o el protagonista de la novela es la ciudad, ¿no? Madrid. Aunque también hay fragmentos que se refieren, por ejemplo, a Córdoba,
pero ¿no? Es como si la ciudad fuera el protagonista y también como si la ciudad fuera literatura, ¿no? O sea, entiende de alguna manera, entiende la ciudad como una obra literaria, ¿no? Porque en una ciudad, claro, hay textos, ¿no? Porque hay carteles, por ejemplo, hay grafitis, ¿no? Cosas que se pueden leer. Entonces, un habitante de una ciudad es también lector, es lector de la ciudad. Y claro, cuando pasamos por una ciudad, yendo en el metro o en el tranvía, pues también escuchamos, ¿no? Lo que la gente dice. Así que al mismo tiempo es como si fuéramos espectadores en un teatro, ¿no? Y lo estamos presenciando, es como si fuera un teatro con un millón, ¿no? Con millones de personajes y millones de pequeñas obras de teatro que están en marcha. Bueno, entonces, es una idea que a mí me parece fantástica y muy bonita, ¿no? Que un habitante de una ciudad está viviendo la ciudad como si fuera literatura, como si fuera una obra literaria, ¿no? La ciudad como una obra literaria. Entonces, esta obra realmente os la recomiendo, realmente es fascinante, es una lectura fascinante y es muy bonita. Así que os podría gustar, creo. Y luego tiene esta otra novela que se llama Albacrom, del año 2000, que es muy curiosa porque es una novela de detectives, o sea que hay una trama, hay un trama allí, ¿no? Hay una búsqueda, ¿no? de un criminal. Pero claro, es una novela de detectives hecha con ese estilo tan nuevo, ¿no? Con ese estilo que corresponde a las características de Pangea, ¿no? Del grupo Pangea. ¿No? Porque también incluye mensajes de chats o emails, son fragmentos, pensamientos de diferentes personajes. Además, la novela adopta la forma de una revista. Es como si fuera una revista. Entonces tú abres este libro, abres la novela y es como si fuera esta revista, Oppmen, ¿no? Que tiene su... ¿no? Que tiene... Está hecho como si fuera realmente un número de una revista, ¿no? Entonces también hay anuncios, por ejemplo, ¿no? Porque como en las revistas hay anuncios, pues también aquí dentro del libro hay anuncios, por ejemplo, hay fotos, etc., ¿no? Entonces es una obra interesante que creo que os podría gustar, ¿no? Un lector realmente lo pasa muy bien con esta novela y también da que pensar, ¿no? Aunque yo casi prefiero esta, ¿no? Circular es mi preferida, que realmente es muy bonita. Bueno, pues ya lo dejo, ya me callo. Entonces, esta es una información así básica. Como son autores y obras muy nuevas, pues es un poco más complicado buscar aquí información quizá o tener cierta perspectiva, pero está muy bien, creo, conocer esta literatura para que sepáis para que conozcáis lo más nuevo. Entonces, vais a leer un fragmento de la novela España, de Manuel Vilas, y también vais a leer un fragmento de la novela Albacrom, de Vicente Luis Mora. Entonces esto lo leéis y luego lo comentamos en clase entre todos. Así que, bien, muchas gracias y hasta luego.